Muy buenos días, economista. Bueno, reforma tributaria, mañana se vota en la Asamblea una propuesta de ley que entró con este membrete de carácter urgente. ¿Qué es lo que contiene esta reforma? ¿Cuáles son los primeros análisis que usted ha podido realizar? Bueno, en primer lugar quisiera mencionar para que conozca todo el público que nos está escuchando, ¿no es cierto? Que el problema más grave del fisco, es decir, del déficit fiscal, es la evasión fiscal. La Comisión Económica para América Latina estima que cada año el Estado deja de percibir por evasión fiscal 7.600 millones de dólares. Escuchen bien, 7.600 millones de dólares. Pero ese tema, este problema de fondo, no está contemplado en esta reforma tributaria. Y ustedes habrán visto que los analistas económicos cercanos al gobierno, digamos, o al Fondo Monetario Internacional, que da para este caso lo mismo, nunca mencionan este tema de la evasión fiscal y la necesidad de corregir esa evasión fiscal, de trabajar para luchar contra esa evasión fiscal. En segundo lugar, en esta ley hay un tema que nadie lo ha mencionado, no lo he escuchado en los medios de comunicación. Hay nuevamente una remisión, es decir, un perdón de intereses, multas y recargos. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, se reconoce que según el Servicio de Rentas Internas, les leo, al 31 de agosto del 2021 existen 4.925 millones en diversos procedimientos de impugnación que están pendientes de recaudación. De estos, 2.905 millones corresponden al capital de la obligación. Es decir, ¿qué están diciendo? Están diciendo que el Servicio de Rentas Internas tiene por recaudar 4.925 millones de dólares por impuestos no pagados. ¿Y qué es lo que se hacen en esta ley? En esta ley están nuevamente condonando los intereses, multas y recargos a estos deudores que no han pagado sus impuestos a tiempo. Si se está volviendo una costumbre que grandes, sobre todo grandes empresas, grandes deudores, grandes contribuyentes, no cumplen con el pago de los impuestos a tiempo y luego logran que se les condone, que se les perdone el pago de los intereses. Es decir, ¿por qué es pertinente mencionar este tema? Porque el gobierno dice que con este proyecto de ley, cuando se transforma en ley, va a recaudar aproximadamente 1.900 millones de dólares. Pero en este mismo proyecto de ley está contemplada una condonación de intereses por 2.020 millones de dólares. Entonces, veamos que se está beneficiando, ¿no es cierto?, a quienes no cumplen con el pago de los impuestos a tiempo y vamos a ver a quién en cambio se está perjudicando. Y justo Entonces, exactamente, disculpe por interrumpirle, vamos a la segunda parte. Se ha hablado de la afectación a una clase media, a microempresarios, en realidad, a todos estos espacios que movilizan, generan movimiento en la economía ecuatoriana. Contrarrestando lo que ya nos ha hablado de las grandes empresas y quienes deberían, por ganar más, tener mayor renta finalmente. ¿Qué pasará con este otro sector de la economía, la mayoritaria en la población ecuatoriana? Exactamente, veamos cuál es el sector, ¿no es cierto? ¿Cuáles somos los perjudicados? Se eliminan las deducciones por gastos personales, por arriendos, intereses, cuotas de adquisición de vivienda, alimentación, vestimenta, educación, incluyendo horticultura y salud. Recordemos que hasta la ley vigente se podía deducir antes del pago de la base imponible a 14.575 dólares, ¿no es cierto?, en un año. Con este proyecto de ley, a las personas que tienen ingresos inferiores a 2.000 dólares mensuales, el monto máximo de la rebaja ascendería a 1.000 dólares. Entonces, fíjense ahí que hay unos 13.000 y pico de dólares que van a entrar a tributar. Y a las personas de rentas superiores a 2.000 dólares, la rebaja máxima es 5.000 dólares al año. Es decir, aquí están entonces ya los que empiezan a pagar, a tributar más, a pagar más impuestos a la renta, que entonces son los que trabajan en relación o que tienen estos ingresos, que son básicamente los que tienen relación de dependencia, ¿no es cierto? ¿Cómo más se perjudica a estos sectores? Porque se modifica la tabla de pago del impuesto a la renta.
Es decir, quienes ganen más de 2.500 van a pasar a tributar porcentajes mayores. Y eso, o sea, no solamente que se eliminan las rebajas por gastos personales, no, o se cambian sustancialmente, se reducen sustancialmente, sino que además al modificarse la tabla del impuesto a la renta, se paga mucho más impuestos sobre los ingresos que tienen. Entonces son aquí clases medias. Pero hay otro tema más que debemos tomarlo muy en cuenta. Se elimina el impuesto a la herencia, ¿no es cierto? El impuesto a la herencia a los beneficiarios de primer grado de consanguinidad o a los cónyuges no van a pagar impuesto a la herencia. Aquí hay que reconocer que de todas maneras los grandes grupos económicos, ya no pagan impuesto a la herencia porque en un año apenas se recaudan 30 millones, ¿no? Por este tipo de impuesto. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque se disfrazan de empresas. O lo que yo encontré cuando fui gerente de la AGD, que aquí existen los testaferros, es decir, ponen a nombre de terceros para que la propiedad esté dividida, o utilizan figuras jurídicas como los fideicomisos, es una figura jurídica del encargo, entonces esconden en fideicomisos, y así ellos no son dueños ni del vehículo en el que circulan, hasta el vehículo está en un fideicomiso, o está a nombre de terceros, o está escondido en una empresa, ¿no? Las empresas fantasmas que no tienen una actividad real, pero que sirven solamente para esconder activos. La mayoría de estas empresas son constituidas en los paraísos fiscales, lo que nos reveló nuevamente hace poco los Pandora Papers, esta investigación de los periodistas de investigación a nivel internacional. Es decir, tienen todas sus propiedades y sus activos a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales. Y aquí viene entonces el tema, ¿no es cierto? En esta ley se establece una contribución temporal al patrimonio, tanto de personas naturales como de sociedades. Pero entonces, ¿cuál es la contribución en el caso de sociedades? Quienes tengan patrimonio, es decir, activos menos pasivos. Los activos que tienen menos lo que deben, menos las deudas, ese es el patrimonio. Mayor a 5 millones de dólares pagarían el 0.8%. Que en este caso, digamos que alguien tiene 5 millones de dólares, serían 4,000 dólares en un año. Pero si es que es una persona natural, ¿no es cierto? Y tendría el mismo patrimonio, supongamos, más de 5 millones de dólares, pasa a 77,000 dólares en el año. Esta diferencia enorme de tratamiento entre sociedades y personas es lo que hace, además estimula a que las personas se disfracen de empresas, y tenemos entonces un baile de disfraces en la superintendencia de compañías cuando están registradas ahí. Caso contrario, simplemente están a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales, de manera que esto pues va a ser mínimo. El punto otro por el cual van a golpear duramente a la clase media es porque si bien se elimina el impuesto a la herencia, ¿no es cierto? En cambio, la utilidad en la transferencia ocasional de inmuebles, dice aquí, excepto vivienda, va a pasar a pagar impuesto a la renta. Es decir, ¿cuál es una forma de ahorro, sobre todo de la clase media? Si tiene un pequeño excedente o se endeuda, adquiere una deuda para comprar, por ejemplo, un terreno, ¿no? Con el objeto de que cuando pague esa deuda, vender ese terreno y poder quizás ampliar el tamaño de su vivienda porque la familia se amplió, o como forma de ahorro. Pues aquí la utilidad en la transferencia ocasional de inmuebles pasa a formar parte de la renta de ese año. Fíjense, esto es más grave que el impuesto a la herencia. Sí. Porque, ¿qué quiere decir? Que si alguien vende un terreno o una casa, digamos, por más pequeña que sea, en unos 70,000 dólares, no está todavía claro cómo van a calcular esa utilidad. Pero la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, consideraríamos la utilidad. Ojalá tomen en cuenta que la mayoría de bienes raíces se compra con intereses que se paga a quien le prestó el dinero para comprar.
Pero si no es así, la utilidad formaría parte de la renta y entra a esta tabla que está tan onerosa que a partir de $100,000 paga el 37%. Es decir, la tercera parte tendría que ser pagado como impuestos. Lo que quiere decir que va a haber un desestímulo, es decir, a la compra de bienes, a esta forma de ahorro, ¿no es cierto?, que es comprar activos, bienes raíces, y obviamente esto va a impactar sobre el mercado de bienes raíces, que va a deprimirse más de lo que ya se ha deprimido hasta ahora por la crisis. Es decir, no hay compradores, lo que hay es muchos vendedores, y con esta norma que pasa a formar parte de la renta anual, del ingreso anual del año en el que se vende un activo que ha sido pagado a lo largo de 10, 15 años, pues va a ser completamente perjudicado. Sin embargo, fíjense ustedes que se aumenta la exoneración, aquí vienen los beneficiarios de la ley, la exoneración del pago del impuesto a la renta sobre utilidades en enajenación de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas en el Ecuador realizadas en bolsas de valores. ¿De qué se trata? Entonces, aquí hay un beneficio para petroleras, mineras, ¿no es cierto?, las que el gobierno está apostando, en cuyo caso se pasa de la ley que permite la deducción de 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, que serían como $22,000 de utilidades, digamos, pasarían a 50 fracciones desgravadas, es decir, $560,000, es decir, la utilidad en la transferencia de acciones de petroleras, mineras, hasta por 560,000 están exoneradas del pago del impuesto a la renta. De acuerdo. Entonces, fíjese esa diferencia de tratamiento con la forma de ahorro de las clases medias, ¿no?, que son bienes raíces. Y sí. De acuerdo, y justo la pertinencia de articular en un todo la política económica del actual gobierno, ¿cuál es justo la función de esta reforma tributaria ante las otras medidas ya tomadas por el presidente Guillermo Lasso? Y me refiero a 2 en específico. El decreto que cambia todo el tema de producción petrolero, todo este espacio, ¿no es cierto? Hay mayor producción de petróleo, hay un paso a manos de administración de privados sobre el tema de la producción petrolera, y se da hace pocas semanas, cuando estábamos en feriado, este tema del decreto 2 sobre el sistema eléctrico, sobre la generación también de energía en el país. ¿Cómo esta reforma tributaria incide directamente en todo este plan económico del presidente Lasso? Es decir, esta reforma tributaria, de acuerdo con lo que está contemplado en las normas, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es parte de la búsqueda de generar excedentes financieros dentro del país, ¿no es cierto?, cargando sobre todo el costo de esta extracción de excedentes en clases medias y clases populares, mientras se continúa canalizando beneficios a los sectores a los que se quiere privilegiar, que son los grandes grupos económicos, dentro de ellos sobre todo las grandes transnacionales petroleras y mineras, ¿no? Aquí en este proyecto de ley se pone, por ejemplo, que las importaciones tendrán tarifa 0 de impuesto a la renta, las importaciones de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas, incluido GLP y gas natural, destinados para el consumo interno del país, realizado por sujetos pasivos que cuenten con los permisos respectivos emitidos por el Ministerio del Ramo. Es decir, como se está privatizando, se quiere transferir al sector privado los negocios más rentables, ¿no? Creo que el día de ayer o anteayer se publicó la prensa que estaban ya pues acelerando la transferencia de dominio del campo Sacha. El campo Sacha es el campo más productivo, más rentable que existe. Es un campo petrolero en el que se conocen las reservas probadas. No hay ninguna inversión de riesgo porque el petróleo está ahí, se está explotando. Y este es el primero que se le quiere transferir al sector privado. Lo que quiere decir que para los ecuatorianos esto significa que vamos a perder ingresos de este campo rentable, que van a pasar esas utilidades, esos rendimientos, van a pasar a beneficiar al sector privado, sin capital de riesgo, sin ningún riesgo. Es decir, a eso es lo que vino este gobierno, ¿no es cierto?,
a privatizar los activos más rentables, que es en lo que está acelerando el paso, incluso pasando por encima de la Asamblea, porque está administrando vía decreto ejecutivo. Entonces dicta un decreto y ya se procede a la transferencia de dominio de los activos más rentables hacia el sector privado. Entonces, esa es también parte del compromiso con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, tengamos bien claro, es una entidad que trabaja para los acreedores de la deuda. Por eso es que desde el inicio, desde que se dio ahora se hacen muchas leyes, la ley mal llamada, porque ahora vienen disfrazadas las leyes, y ley de fomento de la producción y el empleo. En esa ley, pues ya se contemplaban primero estas remisiones de intereses, multas y recargos. La mayor parte beneficiaron a petroleras transnacionales, a telefónicas transnacionales, ¿no es cierto?, a grandes bancos y a grandes grupos económicos, pero también exoneraciones tributarias, dizque con el objeto de que se genere empleo y dizque venga la inversión extranjera, que no llega hasta ahora, no ha llegado, pero que ahora este gobierno está pretendiendo que llegue en forma masiva, pero a apropiarse de los activos más rentables que tenemos los ecuatorianos, porque esos activos son nuestros, de todo el pueblo ecuatoriano. Esos activos nos dan ingresos y rentabilidad a los ecuatorianos, y si son transferidos al sector privado, claro, va a ingresar ese dinero por la compra de esos activos, dice para financiar el presupuesto general del Estado, pero recordemos que ese déficit del presupuesto es por la evasión fiscal. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a transferir nuestros mejores activos al sector privado para subsidiar a quienes no pagan los impuestos, que no pagan nunca o que no lo hacen a tiempo, y que se benefician de esas remisiones que están contempladas en este proyecto de ley. Entonces, está clarísimo, ¿no es cierto?, que los beneficiarios, los grandes beneficiarios son quienes inviertan, y ahí entra capital extranjero y capital nacional, es decir, los dos que se asocian para apropiarse de estos bienes públicos. Sí. Ahora, economista, de manera anecdótica, este proyecto de ley recayó en una mesa que está presidida justamente por uno de los herederos más grandes que va a tener este país. Estamos hablando del señor Daniel Noboa. Entonces, y esto a la par en un país donde además, como usted mencionaba hace un momento, hay testaferros, hay fideicomisos, pero a la par, por ejemplo, este tema del impuesto a la herencia se pinta como un tema expropiatorio que decomisa, es decir, cómo un poco todo este tema de los impuestos, del no pago de los impuestos finalmente impacta en el país, porque uno a veces no entiende hacia dónde van los impuestos, para qué sirve declarar, por ejemplo, el IVA, la renta anualmente, cada mes, a dónde van estos impuestos, por qué perjudica finalmente el país de que estas grandes empresas, las grandes fortunas, no tengan sus impuestos al día. Nos perjudica a todos los ecuatorianos, porque básicamente con los ingresos del presupuesto general del Estado se financia la educación, se financia la salud, se financia la seguridad ciudadana, básicamente eso, ¿no es cierto? Aproximadamente el 90% de los trabajadores del sector público, se dice, están en estos tres campos: educación, salud, seguridad ciudadana, y estamos viendo las masacres que han sucedido en las cárceles, ¿no es cierto? ¿A qué se debe? A que han reducido sistemáticamente el presupuesto para atender el tema de seguridad, suprimiendo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia que existía, y así van suprimiendo, en plena pandemia fueron reduciendo el gasto en salud, y ¿qué privilegió el gobierno anterior? Privilegió el pago de la deuda, el pago del servicio de la deuda a tenedores privados, en momentos en que ni siquiera habían vencido esas deudas, es decir, pagó de forma anticipada, y sin embargo el ministro de la época fue exculpado, no, se le quitaron todas las culpas, y separaron las investigaciones. ¿Quién protegió? La asamblea de entonces, ¿no?, que les protege a estos señores que afectan contra el bienestar ciudadano, porque ¿qué significa? Que no paguen impuestos, que vayan el pago de impuestos, que busquen siempre beneficiarse con subsidios que son la remisión o la condonación de intereses. Esto significa que están atentando contra la educación, contra la salud, contra la seguridad ciudadana, y mediante las políticas que los gobiernos vienen en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional aplicando, castigando a clases medias y clases populares,
despidiendo empleados públicos, eliminando los subsidios a los combustibles que de alguna manera llegan a la mayoría de la población. Subsidios que además, quiero mencionar, solo existen porque están considerando el precio internacional de los combustibles, no los costos de producción. Nosotros somos país productor de petróleo y en consecuencia tienen que considerar el costo de extracción, el costo de producción y no los precios internacionales, porque no somos importadores de todo el petróleo que consumimos. Sin embargo, con esta metodología también diseñada por el Fondo Monetario Internacional, aparecen unos subsidios que en la realidad no existen. Esto es importante decirle al pueblo ecuatoriano. Pero entonces eliminan esos tales subsidios, ¿no es cierto? Reducen el gasto público, la inversión pública, y eso contrae la economía y eso perjudica al conjunto de la población, porque el más perjudicado es el empleo, el impacto más grave sobre el empleo, porque hay quiebras empresariales masivas. Estamos nosotros viendo cómo ha aumentado la migración de ecuatorianos a tal punto que una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció hace poco que el 40% de los migrantes que están pugnando por pasar a través de México a los Estados Unidos son ecuatorianos. Esto nos debe doler porque quiere decir que nuestros compatriotas están jugándose la vida por buscar una forma de supervivencia, porque ya están quebrando, ya quebraron masivamente empresas. Y en esas condiciones el actual gobierno pretende firmar tratados de libre comercio hasta con China. Es decir, están acelerando, quieren firmar tratados de libre comercio con la Alianza del Pacífico, ingresar a México. No escucha las advertencias que le hacen incluso transnacionales, como por ejemplo los de la industria automotriz, que le han advertido que no están en capacidad de competir ni siquiera con México, peor con China o Corea. Sin embargo, están acelerando la firma de tratados de libre comercio que van a tener un impacto gravísimo sobre el empleo. El empleo es el más perjudicado. Ya nosotros tenemos una economía con una precariedad bárbara del mercado laboral. Si apenas el 35% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, es decir, un ingreso superior, igual o superior al mínimo vital y a seguridad social. Doctora. Pero si consideramos la población total, es apenas el 14% de la población total. Doctora, argumentos necesarios para justo comprender cuál es la situación económica y social del país. Finalmente, ¿qué se esperaría en esta votación en la Asamblea Nacional, tomando todos estos argumentos, la lectura crítica al proyecto de reforma tributaria del presidente Lasso? Porque hemos visto algunas posiciones que no terminan de marcar, son ambiguas, lo diría así. Por ejemplo, la posición de algunos asambleístas de Izquierda Democrática, no hay un comunicado sobre este tema del bloque de Pachacútica, en fin, ¿qué esperaríamos los y las ecuatorianas que pase en las próximas horas en la Asamblea Nacional? Mire, no quisiera que terminemos esta entrevista sin mencionar un tema que a mí me preocupa profundamente, y no sé si no escuché ningún comentario en la Asamblea, porque en la Asamblea he escuchado comentarios sobre que habría que subir un poquito más el ingreso, que no sea 2.000 sino 2.500 y así, ¿no? Pero aquí hay una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Artículo 321, les leo lo que dice textual en la línea. En el artículo 169 del libro 1, reemplazar 6% por 25%. Creo que ha pasado desapercibido. ¿A qué se refiere esto? El artículo 169 vigente dice: personas con propiedad patrimonial con influencia. Para las entidades del sistema financiero nacional se consideran personas con propiedad patrimonial con influencia a las personas naturales o jurídicas que posean directa o indirectamente el 6% más del capital suscrito y pagado o del capital social. Del 6% le quieren pasar al 25%. ¿Qué es esto? Esto significa que con un 24.9% de propiedad todavía no se considera persona con influencia sobre el sistema financiero. Están regresando o quieren regresar o ya regresaron y quieren legalizar los créditos vinculados. Esto es lo que permitió que las empresas de propiedad de los mismos banqueros
sean las que concentren la mayor parte del crédito. Y con las otras reformas que ya introdujeron en la ley mal llamada de defensa de la dolarización, porque no la defiende, se privatizó el Banco Central y esto está completando esas reformas. Es decir, aquí regresan los créditos vinculados. Y esto nadie ha mencionado. Por favor, señores asambleístas, des el trabajo de leer con cuidado, porque es una línea, ni una línea, media línea, pero todo lo que esto implica es gravísimo. Por favor, que pongan atención los señores asambleístas en lo que firman. No es una reforma del Código Tributario, esta es una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, pero que está incluido en este proyecto de ley y que tiene gravísimas implicaciones desde el punto de vista de concentración del crédito en empresas de propiedad de los mismos banqueros. Doctora Salgado, muchísimas gracias por este análisis bastante completo. Creo que hay varios temas para seguirlos acá conversando. Sin embargo, por temas de tiempo ya tenemos que cerrar esa entrevista. Muchísimas gracias nuevamente y nada, la esperamos para una siguiente oportunidad para seguir, como mencionábamos, analizando estos temas que son urgentes y necesarios. Muchas gracias, con mucho gusto.